damos comienzo a la entrevista con Carlos Agüero Iglesia. Estamos en la Universidad Complutense de Madrid. Justo acabamos de ver una exposición conmemorativa de el surgimiento de este campus, que es un campus con una historia tremenda, de raíces republicanas, y eso creo que es un buen motivo para empezar esta charla. Esta entrevista o este diálogo que vamos a tener con Carlos está motivado por un proyecto que es el proyecto PAPIT IA 01423, Crítica y Crisis, Pensar en Tiempos de Oscuridad. Y Carlos ha sido, desde que se originó este proyecto, ha participado en él. Este año nos acompañaste en una conferencia a distancia sobre el tema que vamos a tratar ahora, que es el tema de los desaparecidos de la Guerra Civil Española. Y bueno, a mí me da muchísimo gusto reencontrarnos, vernos en este lugar, como lo digo, simbólico, muy significativo por todos los elementos que todavía yo creo que están rondando por aquí, ¿no? Fantasmas, espectros. Es parte del tema que abordaremos, ¿no? Sí, eso es. Bueno, buenos días. Encantado de poder conversar contigo. Me gusta mucho la palabra conversatorio, me parece que incluye muchas cosas, ¿no? Más que una entrevista, incluso más que un diálogo a veces, ¿no? Esa conversación un poco. Así es. Desde uno y otro lado, ¿no? De ese mar que a veces nos separa y otras veces nos une tanto, ¿no? En muchas cosas. Luego hablaremos un poco de cuánto puedo aprender y cuánto admiro también lo que trabajáis ahí en México, en la UNAM, etcétera, etcétera. Así que nada, muy agradecido, tanto de la invitación al proyecto, de que os haya interesado mi investigación y bueno, todo lo que venga después, ¿no? Es verdad que este sitio, este espacio, porque la memoria también tiene que hablar de los espacios donde pasan las cosas, es muy importante porque esta facultad, este edificio se construyó en el año 33, un año muy importante en los gobiernos de la Segunda República, todo lo que significaba el proyecto republicano, y todo lo que vino después, que arrasó con todo ese ideario, ¿no? Y es curioso cómo se ha mantenido, ahí lo comentábamos hace un momento, ¿no? Hay piedras todavía, losas de mármol que siguen igual, ¿no? Como claro, diciendo, aquí estamos todavía, ¿no? Con todo lo que significaba este edificio cuando lo construyeron, ese ideario que yo creo que se puso en cada piedra de este edificio, pues todavía nos dice cosas, ¿no? Sí que hay. Y luego, pues durante la Guerra Civil fue un escenario de combate. O sea, las brigadas internacionales luchaban contra las tropas franquistas, planta por planta. Hemos visto fotografías con los libros como parapeto de las balas que venían desde el exterior, ¿no? Que es una metáfora increíble, ¿no? Cuando ves esa foto con todos esos libros agujereados. Y la pinta, ¿no? Exacto. Que veíamos también que se recuperó. Y bueno, ahora te comentaba un poco por hablar del simbolismo del edificio y lo que puede representar para lo que significa la memoria en España hoy, o memoria histórica, si queréis. O si quieres, están haciendo unas obras delante del edificio y no sería descabellado que en alguna excavación, en alguna incursión de la pala, pues aparecía algún resto, claro, de algún o bien brigadista o bien algún soldado franquista que combatió en este edificio, ¿no? O sea que toda esta zona, digamos, alrededor del edificio fue zona de combate y es posible que haya restos, ¿no? Incluso fosas, etcétera, etcétera. Se ha excavado a medio kilómetro de aquí, la última trinchera de la guerra hace unos años, que luego se volvió a tapar. Y este espacio que puede ser que tenga restos de desaparecidos, de combatientes, esa fosa que se abrió y luego se cerró, puede servir como metáfora de lo que ha pasado en España y sigue pasando con la memoria histórica. Claro. Como después de tantísimos años, décadas, 40 y pico desde el comienzo de la democracia, todavía este problema sigue presente, ¿no?
Y yo un poco sostengo en mi investigación, en mi propia tesis, en las conferencias, que esto es digno de análisis y que merece una reflexión profunda de todos nosotros, ¿no? ¿Cómo es posible que tantas décadas después esto siga sin resolverse, ¿no? Cuando somos un ejemplo, en este caso para mal, paradigmático en el mundo. Yo creo que pocos países tienen a tantos desaparecidos todavía sin reconocer, sin encontrar, tantas familias buscando. Y bueno, parte un poco también, y no me quiero adelantar a tus preguntas, pero parte un poco de mi investigación o de mi hipótesis, que todavía está, como todas las tesis, sin desarrollar del todo, claro, es que esos pequeños traumas de buscar a ese desaparecido, ese dolor, ese miedo también, si lo trasladamos de lo micro a lo macro, de todos esos pueblitos pequeños de la España vacía donde se han producido esos asesinatos, han configurado también un poco nuestro ADN como sociedad democrática, ¿no? Ahí hay un lastre muy importante que yo creo que sigue afectando a políticas actuales en el presente, que tienen que ver con muchas cosas, ¿no? Bueno, vamos, si quieres, a centrarnos a tu proyecto y algunos temas que habíamos seleccionado. Bueno, el tema del espectro vencido, del desaparecido como sujeto político, la tensión entre presencia y ausencia en el marco justo de lo político, y ahora que hablamos del exilio estaría también ahí, ¿no? O sea, exacto. Como hay huellas que dejan en evidencia que algo pasó, pero que quizá lo único que queda es eso, ¿no? Entonces hay que restaurar la historia a partir de como lo dice el término benjaminiano, ¿no? De las tesis sobre la historia, un Eingedenken, de una especie de impensar, ¿no? O de impensado, de llenar huecos o de llenar el vacío, ni siquiera a veces hueco. Háblanos de estas categorías que son potentes en tu... Sí, y vuelvo un poco a agradecerte porque yo creo que puedo aprender mucho del trabajo que estáis haciendo a nivel teórico en México, de cómo, aunque son contextos totalmente diferentes, cómo trabajáis el concepto de desaparecido allí, que seguramente vuestras dudas, inquietudes, planteamientos, reflexiones me ayuden a mí a desarrollar mi trabajo aquí y viceversa, ¿no? De eso se trata el proyecto, justo. Claro. Digo que aparte, como proyecto, claro, siempre uno lo dirige una parte y van saliendo ramas y saltan hijos y todo esto, que eso es un poco de lo que se trata, ¿no? Sí, pero es importante que lo hablemos tan concretamente y decir, bueno, en este caso concreto, y también un concepto tan difícil aquí en España y tan difícil también en México por lo que ya sabemos, ¿no? Lo que significa un desaparecido allí en la actualidad, lo que significa aquí también pasado el tiempo a nivel político. Bueno, ahí yo creo que hay mucho, yo por lo menos tengo seguro mucho que aprender. Y un poco cuando me puse a analizar, o sea, mi tesis doctoral nace, que a mí esto me parece muy importante decirlo, de una experiencia militante anterior, digamos, ¿no? Que es haber trabajado en la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que es la primera asociación que en el año 2000 empieza a exhumar desaparecidos republicanos, y una experiencia de como 10, 12 años me genera una serie de inquietudes intelectuales que son las que yo busco en la filosofía política en este caso, y luego, bueno, pues en el máster, en el trabajo de fin de máster, la tesina, y luego en la tesis, ¿no? O sea, que son problemáticas que nacen de una realidad. Yo, y esto también, bueno, es también muy personal, yo empecé filosofía muy tarde, con 30 años, yo tenía otra profesión, otro trabajo, pero siempre he pensado que la filosofía tenía que ser una herramienta para resolver problemas de la realidad, problemas sociales, políticos. Siempre me gustó esa visión de que la filosofía podía ayudarnos a pensar, ¿no? Lo que pasaba. En lo político, en lo público. Exacto. Y aparte situado, ¿no? Exacto, muy situado en concreto, ¿no? Entonces, partir de esa realidad que yo había vivido durante esos años, siempre digo que a veces tengo todavía las uñas manchadas de tierra
de todas las de todas las exhumaciones en las que estuve trabajando, colaborando, proyectos de esta ONG, de difusión, proyectos culturales, todo ese bagaje político, porque realmente fue político, me fueron creando una serie de preguntas que yo quería responder a través de la filosofía. Esa sería un poco la idea. Cuando yo planteé que, por lo que yo había vivido tal cual, en esas exhumaciones, hablando con los familiares, en pueblos muy pequeños de España, que esto es muy importante decirlo, porque la mayoría de los fusilamientos de esas fosas comunes están en pueblitos muy pequeños, de 100 habitantes, 200, 300, 1000. Analizar ese contexto también es muy importante para saber qué ha pasado con esa comunidad política que se ha fragmentado después de esos asesinatos, ¿no? Entonces esas conversaciones, vivir esas comunidades en España durante esos años, del 2000 al 2011-12, me llevó a intentar demostrar que esas víctimas, esos espectros todavía seguían operando en la comunidad política. Entonces, digamos que una parte importante de mi tesis, al menos un capítulo central muy teórico, muy importante, que parte mucho de Derrida, de la figura de espectro de Derrida, intenta demostrar eso. Porque yo necesitaba herramientas teóricas para decir cómo puedo demostrar que la presencia de la ausencia de esas víctimas ha configurado no solo la comunidad política, sino que ha influido de alguna manera en ella, ¿no? Es decir, siguen siendo actores que han estado, evidentemente, a través de la memoria de esos familiares, ¿no? Había una escritora maravillosa, Dulce Chacón, la autora de La voz dormida, que hace muchos años, en el 2002, dijo en un congreso algo que luego se ha repetido mucho, ¿no? Pero yo siempre lo intento recordar también como homenaje a ella. Y ella decía que en España no hubo olvido, sino que hubo silencio. Y hemos podido demostrar, y yo con la propia investigación de la tesis, que todo el mundo recordaba lo que había pasado. O sea, nadie olvidó. No olvidó el victimario, no olvidaron las víctimas familiares de los desaparecidos, y lo que hubo es un silencio, como tú bien decías. Sí, pues hay silencio. Entonces, mantener viva esa memoria para que después de 40 años un abuelo del pueblo diga la fosa está ahí detrás de aquel árbol y vaya el arqueólogo, excave y encuentre los restos, esa realidad, ese conocimiento que no está en la historia pero sí en la memoria y todo lo que significa, tiene que ver con, bueno, pues como decía, con este espectro que al fin y al cabo es un sujeto político más que ha estado vivo de alguna manera dentro de esas comunidades. De hecho, esto es una variante que no me ha dado tiempo a investigar mucho, pero me encantaría desarrollar. La forma que tenían esas comunidades de mantener esa memoria viva era por muchas estrategias. Claro, exacto, estrategias, ¿no? Eran conversaciones abuela-nieta. Se iba transmitiendo. Eso. Pero a veces también era a través del cancionero popular, folclores. Y entonces eran canciones que se cantaban en el campo mientras se cultivaba para que esa memoria no se perdiera, ¿no? Era una forma, un mecanismo para que eso no se olvidara, perdón. Y el hijo del que habían fusilado no se olvidara, tampoco el nieto, y de repente toda esa información, ese conocimiento, esa memoria que va viajando en ese cancionero, en ese folclore, además he descubierto varios en varios puntos de España, pues llega hoy y bueno, nos demuestra que ahí, digamos, estaban presentes, digamos, ¿no? Esos espectros. Luego también, y esto enlaza mucho con todo la teoría política que se ha desarrollado primero en el mundo anglosajón y luego en Sudamérica también, en algunos países, a partir del texto para mí fundamental de Espectros de Marx, de Derrida, y esa figura de espectro que yo utilizo para intentar explicar esto. Gracias.
hay una corriente teórica que es la espectropolítica, que se ha trabajado el tema del fantasma en Estados Unidos, en algunos mundo anglosajón, vamos a decir, por ejemplo, en Chile, en Colombia, se ha trabajado mucho ese concepto, esa corriente, ¿no? de esos espectros como esas víctimas que denuncian las injusticias pasadas, pero que llegan al presente para decir, oye, aquí hay algo que arreglar, ¿no? Y esa corriente que trabajé en la tesis de una manera, bueno, más o menos introductoria, aplicada a mi problema, pues es una corriente y una, vamos a decir, escuela, si quieres, pues derridiana, que quiero seguir investigando, porque yo creo que, bueno, tengo constancia que se ha investigado en Argentina, evidentemente, el tema de los fantasmas en los centros de detención. O sea que hay un corpus un poco teórico llamado espectropolítica, que yo creo que para el caso de España nos puede ayudar mucho. Y allí en Latinoamérica se ha desarrollado mucho más, ¿no? Claro. Y bueno, pues digamos, han sido un poco las herramientas, ¿no? Para poder intentar demostrar esta realidad que te contaba, ¿no? Que había vivido en el trabajo de campo, y cómo al fin y al cabo, esos desaparecidos, a través de esos espectros, como te decía al principio, han configurado no solo la comunidad política rural, sino al final toda la sociedad un poco entera, ¿no? Por el número de desaparecidos que tenemos. Supongo que la noción de espectro y de espectrografía en particular te sirvió o te abrió una ventana metodológica, ¿no? Que tiene que ver con el segundo tema que habíamos seleccionado, que tiene que ver sobre la performatividad del concepto de desaparecido. Es decir, nos estamos enfrentando a una serie de temáticas o de problemas que no se pueden identificar tan fácilmente. Eso es, por lo que decíamos en un principio, la tensión entre memoria y olvido, pero también muchas veces porque el objeto se pierde. O sea, a veces encuentro un resto y un poco eso da sentido, ¿no? Pero siempre es un sentido fragmentario, es un sentido no solamente fragmentario. O sea, cuando estamos hablando de desaparecidos, pues es trágico. Es decir, creo que hay una disonancia tremenda con la idea de método tradicional, desde luego, y con la idea de método instrumental, que es la noción con la que nos hemos quedado desde la ciencia, desde luego, sobre todo, ¿no? Y la filosofía ahí también tiene mucho que hacer, ¿no? ¿Cómo está abordado este tema en tus investigaciones? Pues bueno, has dicho, como siempre, y muy bien dicho, has abierto muchas líneas, sí. Pero y aquí sí que yo creo que te sentirás reconocido cuando oigo la palabra fragmento en filosofía, siempre me acuerdo de nuestro admirado Benjamin, ¿no? Claro, y yo uso mucho el término fragmento. Exacto, y es así, en este caso concreto, además, o sea, es tan plástica la imagen de esos restos que son fragmentos de lo que un día fue esa víctima, que evidentemente nos ayudan, porque al final, para reconstruir, digamos, toda esa memoria, tenemos que ir fragmento a fragmento, ¿no? Y a veces físicamente, vamos a decir, son fragmentos solo lo que recuperamos, no todo el cuerpo desaparecido. Claro. Y eso también requiere una reflexión, nos dice... Pero bueno, por digamos, abordar el propio concepto de desaparecido, que es, y por eso hablo de performatividad en España, que es muy interesante lo que ocurre en España, que esto lo sabe, bueno, no es tan conocido a lo mejor. Yo creo que hice una investigación más histórica, arqueológica, como diría Foucault, a lo mejor una arqueología de este fenómeno, exacto, para intentar demostrar qué había pasado con la forma de nombrar a estas víctimas y la implicación que tenían. Entonces el franquismo, desde el año, o el ejército sublevado en ese momento, en el 36, desde el mismo segundo o tercer mes del conflicto de la guerra civil, ya empieza a publicar en el Boletín Oficial del Estado, que lo habían tomado ellos, que es el órgano oficial. ¿No? Exacto, el órgano oficial, el periódico oficial del Estado.
empieza a publicar una serie de artículos para recuperar a sus desaparecidos y los llama así. Estamos hablando del año 36, antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para mí eso es fundamental, ¿no? ¿Y por qué? Porque, claro, luego hay podemos entrar en un debate jurídico muy intenso del concepto de Naciones Unidas, por decir una institución universal, de desaparición forzada de personas cuando nace, pero el uso del concepto de desaparecido para otorgar derechos a los familiares de las víctimas lo crea Francisco Franco en el año 36 para decir, estos son nuestros desaparecidos, es decir, las víctimas franquistas que estaban muriendo en el frente, y sus familiares tienen una serie de derechos, tienen una serie de ayudas económicas, un reconocimiento público, porque se dice, ha matado a tal persona, a tal capitán. Entonces, esto es muy importante. Cómo el franquismo empieza a utilizar ese concepto desde el minuto 1 de la guerra civil, y cómo, otorgando derechos a esas víctimas, ya está utilizando el concepto de desaparecido de una manera, para mí, como pudiéramos llamar ahora el concepto de desaparición forzada, ¿no?, de personas. Y cómo eso, el momento de que muere Franco, empieza la transición política y llega la democracia a España de nuevo, cómo eso desaparece del espacio público. Se llaman a esas víctimas fusilados, represaliados, paseados, porque se les hacía lo que les llamaba el paseo antes de fusilarlos, y no se utiliza el concepto de desaparecido. De repente desaparece de la esfera pública hasta el año 2000, que se hace la primera exhumación con métodos científicos, aunque había habido familiares en los años 70 y 80 que clandestinamente habían recuperado esos restos en pueblos. Pero es en el año 2000 cuando empieza realmente el movimiento social que llamamos ahora de la memoria histórica. El primer nieto llama desaparecido a su abuelo. Pero es muy curioso, y esto lo encontré en la investigación de la tesis. Hay un informe que se hace en el Senado español para investigar a los desaparecidos españoles fuera de España, en otros conflictos, en Argentina, en Chile, etcétera, etcétera. Y en el informe de esa comisión hay un corpus jurídico extraordinario de lo que es el significado de la desaparición forzada, los derechos humanos. O sea, esto viene a demostrar que realmente el concepto se conocía por todo el arco parlamentario del momento, todos los partidos, porque en esa comisión había miembros de todos los partidos, pero se ocultaba en la opinión pública. O sea, se utilizaba ese concepto de desaparecido para españoles fuera de España y no valía para lo que estaba pasando en España. Todo el mundo sabía que había fosas comunes, todo el mundo sabía que había desaparecidos, pero el hecho de no nombrarlos con este concepto precisamente para no otorgarle una serie de derechos y que todos sus familiares y la sociedad entera, si quieres, reivindicara esa memoria, esa recuperación, etcétera, etcétera, a mí me parece un juego performativo increíble, ¿no? Es decir, porque muchas veces se defiende, no, es que el concepto no, se conocía, pero hubo una premeditación de ocultar el propio concepto para llamar a esas víctimas y ocultar también sus derechos, ¿no?, de alguna manera. Decir, no, estos son paseados, fue cosa de la guerra, no. Porque en el momento que en el año 2000 un nieto otorga esa categoría a una víctima, eso ya estalla porque esa categoría universal que está dentro de los derechos humanos, desaparición forzada de personas, tiene una serie de connotaciones que todos sabemos, ¿no? Cambió de repente toda la relación que teníamos con el pasado, ¿no? Entonces ese juego de, como yo llamo, de performatividad, el franquismo lo hizo para esas víctimas. En la democracia casualmente no se utilizó para las víctimas vencidas hasta el año 2000, configura también una relación política con el pasado muy importante, ¿no?, a través de justamente ese concepto. Gracias. Que por ejemplo en México es utilizado con todas las connotaciones
Hasta donde yo sé, ¿no? Ahora igual... Sí, es que hay marcos ahí complejos. Estaba pensando en la tesis, una de las tesis más conocidas de Benjamin, que es donde se habla del estado de excepción, justamente remata con la idea de si no se lucha, si no se emprende una lucha contra el fascismo, vamos a perder hasta nuestros propios muertos, ¿no? Exacto. O sea, nos quedamos con... Y esa performatividad creo que está dada en esa noción benjaminiana también. Y una de las cosas que permite esa tesis benjaminiana es mostrar cómo en diferentes contextos políticos esto funciona de manera distinta. Y acá lo que alcanzo a ver es que la dificultad de mencionar a los desaparecidos viene por la composición que se da de poder inmediatamente después con una dictadura, en donde no se podía anunciar cosas que habían pasado porque de alguna forma estaban, entre comillas, legitimadas por un poder que quedó instaurado, ¿no? Y en México, en el contexto actual, que también es una política, una biopolítica, una necropolítica, la función del Estado o la disfunción del Estado, yo diría, en este caso, es distinta, pero que también está operando, yo diría, diferentes instancias de esta, digamos, excepción del Estado también, ¿no? Excepción, digamos, del orden de poder y de cómo se aplica ese poder de manera indiscriminada, no indiscriminada, sino más bien, en el caso de ella, es cómo se deja que diferentes poderes fácticos operen, ¿no? Y esto el Estado lo sabe, desde luego, ¿no? Claro. O lo permite. Entonces, sí creo que son dinámicas muy distintas, pero bueno, el tema sale justo hablando de la performatividad, es decir, son categorías estas que están saliendo que nos permiten acercarnos a realidades pues complejas y al tema de los desaparecidos, en todo caso que dejan ver, ¿no?, que estas dificultades, pero no necesariamente el hecho de que se visualicen quiere decir que estén del todo resueltos o reconocidos o exacto. Sí, porque estaba pensando, y sin conocer, no me atrevería jamás a hablar del contexto mexicano porque no lo conozco, solo por todo lo que llega aquí, que seguramente sea sesgado. Pero yo entiendo en tus palabras que no se reconocen, o sea, todo desaparecido tiene los mismos derechos de reconocimiento hacia... Y si no se hace con todos, se hace con unos y no con otros, pues claro, al final, como tú bien dices, hay un juego ahí de poder que... Habría que hacer también, en el caso de México, cortes históricos, ¿no? Porque hay desaparecidos en el 68, es decir, claro, tenemos nuestros propios desaparecidos y nuestros propios traumas históricos, si partimos de la Revolución Mexicana, ¿no? Que es, vamos, a principios del siglo, en 1910, fue una gran revuelta donde el tema de los desaparecidos en realidad no se ha discutido tanto, ni es un tema tan vigente, siendo que, pues en sentido estricto, tampoco es que hayan pasado tantos años, es decir, son más de 100 años, pero ese referente no es tan grande, ¿no? Pero ya enfocándonos más a la historia contemporánea, si partimos del 68, hay otro momento, y bueno, luego está el último, quizá un momento trágicamente estelar, que es el de Ayotzinapa, que también supone la desaparición de estudiantes, ¿no? Eso es. En términos, lo repito, políticos, también situados, identificables y que logran concentrar la atención. Pero luego está todo el fenómeno de la desaparición de inmigrantes, de la desaparición de mujeres, de la desaparición, desde luego, de niños y en general, incluso de gente joven, que obedece ya también a esta necropolítica más amplia y que es muy, muy compleja. Entonces, no quiero decir con esto que sea más complejo un caso que el otro. Son, creo que, fenómenos históricos pues no diversos, y que con el término diversos, como dejar el asunto como complejo y ya, ¿no? Sino que en buena parte también se pueden explicar
con elementos comunes. O sea, para mí la violencia en países como México no se puede disociar de procesos que vienen desde la colonia, por ejemplo. O sea, desde la... y tampoco lo hago para dispersar el asunto históricamente, ¿no? Y de hecho la colonia, con todos los efectos que pueda tener desde lo político, lo socioeconómico, es un asunto que pasa también por la repartición de bienes, ¿no? Es decir, sumamente complejo, y habría que hacer cortes, por una parte, digamos, históricos, pero también por otra parte, ya viéndolos, si nos queremos centrar en una actualidad, en los diferentes contextos, ¿no? Bueno, lo dejo como nota nada más, porque creo que es un tema interesante de abordar en relación a la categoría que tú identificaste y que se podría aprovechar para otros estudios, que es esta performatividad de los diferentes conceptos, concretamente del concepto de espectro, de fantasmagoría, que luego también aparece ahí, ¿no? Esos conceptos que vienen de la tradición, como tú lo dices, si se le puede llamar tradición a Derrida, derridiana, ¿no? Nos gustaría, ¿no? Sí, vamos a llamarla así para provocar a alguien. Exacto. Bueno, pero, bueno, antes de acuerdo contigo en que es necesario recuperar esa memoria y problematizar el tema de la colonia, evidentemente. O sea, yo estoy en esa corriente, como bien sabes, pero siempre es bueno, cuando estamos hablando, digamos, públicamente o algo que se va a difundir, que esa, en fin, la responsabilidad histórica de España, bueno, eso por supuesto. No, yo en realidad también me refería a diferentes tipos de colonialismo. En el caso mexicano, luego, pues también está la presencia de Estados Unidos, o sea, las complejidades en ese caso también son performativas, ¿no? Sí, y hay que hacer cortes históricos interesantes. Pero bueno, más allá de enfocarse acá, porque eso nos llevaría también a otra parte. Pero bueno, por lo menos apuntado queda, ¿no? Claro, que eso creo que contemplamos, porque es un debate, y ya lo dejamos porque podríamos estar otras 3 horas. Es un debate que es, y bueno, hablamos un poco de una pregunta en el seminario que hice online de un alumno de vuestra universidad que iba por ahí, ¿no? Y me pareció muy pertinente. Es un debate que ahora mismo está muy vigente en países latinoamericanos, y yo creo que con todo el rigor, con toda la, digamos, con toda la justificación, y bueno, pues es un tema que evidentemente tenemos que afrontar también desde aquí, evidentemente, que no se hace, ¿no? Si se quiere hacer una genealogía, yo creo que es fundamental hacerlo. Exacto. Hay otra cosa muy importante que has dicho, claro, trabajamos sobre cosas, y yo creo que es muy importante, porque yo creo que hacer filosofía es esto. O sea, estamos trabajando con elementos que son como arena a veces, que son muy difíciles de agarrar, de coger, fenómenos políticos que están pasando en este momento, ¿no? En los 2 países. Y para mí es la esencia de la filosofía, por lo menos es la corriente que yo, la política, la filosofía práctica es eso, es hablar de lo que, o sea, pensar esta realidad que nos está pasando y que configura también nuestras vidas, ¿no? Toda esa subjetividad por eso a veces las dificultades, pero también digamos, lo apasionante que es trabajar sobre conceptos que no están cerrados, que cuando pensamos en el desaparecido allá o desde allá aquí nos hacen formularnos nuevas preguntas. Para mí eso es realmente filosofar y hacer filosofía. Claro, sí. Y fíjate, hablando de performatividad, una idea que no quiero que se me olvide: cuando desde hace muy pocos años se habla del estrecho de Gibraltar, pues tú has dicho de otras desapariciones, claro, otras represiones, otras víctimas, se habla del estrecho de Gibraltar, lo que separa Europa o España de África, todo ese trocito de mar, como la mayor fosa común de Europa, ¿no? Y es verdad, o sea, se está empezando a hablar en categorías de desaparecidos a los migrantes que intentan huir de esa violencia, de esas realidades de África hacia Europa, y no lo consiguen y aparecen, bueno, están en el fondo del mar, ¿no? Como una gran fosa común. O sea,
utilizar esa categoría de desaparecidos a esos migrantes, que es un fenómeno que en España pasa hace muy poco tiempo, es otra performatividad que ha surgido. Por lo tanto, estamos hablando de conceptos muy, vamos a ver, no sé si decir líquidos, porque aquí nos podía llevar, si seguimos pero bueno, que quiero decir que nos sirven para otras realidades y sobre todo para hacer analogías y ver otras perspectivas, otras realidades políticas que nos ayudan también a entender un poco el problema que nosotros estamos abordando, ¿no? Claro. Sí, también creo que es importante para no perder de vista, vamos, que los temas específicos tienen repercusiones desde luego mucho más allá, sino que también esa tensión, estas tensiones conceptuales nos arrojan al presente y a temas que están aquí, vamos a nada, ¿no? Tanto en España como en México, desde luego. Sí, creo que eso es muy importante. Sí. Bueno, si quieres vamos al último tema, que es un tema de alguna forma donde considero se juega tu propuesta, ¿no? Porque tu abordaje teórico ha sido con estas categorías que ya hemos mencionado, ¿no? Tratando de salvaguardar esta actualidad, este acto del concepto, esta performatividad del concepto que permita interpretaciones más justas, vamos a decirlo así, justas entre comillas, por hacerle justicia también a algo, ¿no? Y es justo, ya valga la redundancia, ¿no? Sí. A este tema al que le dedicas la última parte de tu abordaje, ¿no? Que es la posibilidad de una justicia restaurativa como alternativa posible, ¿no? Eso no sé si a una solución, creo que en estos casos es difícil hablar de eso, pero sí a una manera de ver las cosas quizá en donde, no sé, más allá de ganadores y vencedores seguramente, ¿no? Y donde el sentido de las cosas pueda quizá restablecerse, ¿no? Claro, porque sí, en este caso sí que tiene una intención de solución en el sentido de que plantea una serie de prácticas muy concretas, de una serie de prácticas que se pueden poner a cabo ya, mañana, si el Estado quisiera, digamos, de políticas públicas en torno a la justicia restaurativa. Y esto nace también de una realidad que que es totalmente transparente para todo el mundo, en el caso de la memoria en España, pero yo pensé durante mucho tiempo, durante mi proceso de tesis y también durante mi proceso militante, vamos a decir, en la memoria histórica, que es la justicia penal ha fracasado, todos los procesos judiciales por la vía penal de intentar sentar en un banquillo a los victimarios han fracasado. El caso más conocido es el de Garzón. De hecho, el juez que abrió la causa contra el franquismo lo inhabilitaron. Hasta ese extremo el poder llegó a decir esto no se puede tocar por la vía. Y entonces esa realidad me llevó a pensar otras alternativas de justicia para estas víctimas e intentar, digamos, no sé si una solución, pero por lo menos como tú bien decías, una alternativa, ¿no? Y encontré una herramienta que es, digamos, también se sitúa en los márgenes de la justicia, con lo cual eso también nos gusta, ¿no? Los que trabajamos en filosofía o nos gusta la escuela postestructuralista, ¿no? Un poco manejar otras vías un poco que no son las oficiales, ¿no? Entonces, la justicia restaurativa, que básicamente es contar un poco para resolver el conflicto por supuesto, con la víctima, pero también con el victimario y también con la comunidad, ¿no? O sea, resolver entre toda la sociedad, entre toda la comunidad, el problema para llegar, digamos, a una nueva situación vamos a decir, de reconciliación, ¿no? Porque es evidente que y esto nos llevaría muy lejos, si lo decíamos antes, una de las consecuencias de que de la existencia de todas estas miles de víctimas todavía en fosas comunes, ha configurado también y configura hoy día nuestra comunidad, o sea, nuestra realidad política, tanto a nivel, digamos, general, si queremos, y también la política partidista. De hecho, en lugar de
después de tantos años de democracia, en lugar de llegar a una especie de consenso y de reconciliación, vamos un poco hacia atrás, ¿no? Ahora ha surgido un partido de ultraderecha como es Vox. O sea, es curioso cómo en lugar de intentar resolverlo hemos ido hacia atrás. Y yo creo que es porque evidentemente este tema sí que es una cuestión central de no ha existido una reconciliación de verdad. Los partidos herederos de aquel franquismo no han reconocido esa violencia, todo ese drama, esa barbarie que todavía en esas fosas comunes se puede ver hoy día y que duele y que afecta a tantos miles de personas, ¿no? Y entonces sin ese punto de decir a partir de ahora somos otra cosa, resolvemos este problema de los desaparecidos y empezamos una nueva política a partir de ahí, sin que se haya producido ese proceso, es muy difícil, ¿no? Entonces, una justicia que cuente con esa memoria, que ponga a la víctima, como se suele decir, en el centro, ¿no? Y que cuente con la comunidad, incluso con el propio victimario, para resolver, aunque sea a nivel micro, en los pueblos pequeños donde se han producido las desapariciones, intentar resolver ese problema, yo creo que es por lo menos digna de tener en cuenta, ¿no? Muchas veces y esto ha pasado y está muy estudiado, ¿no? Las víctimas, en este caso los familiares de los desaparecidos, ¿no? Los que están recordando al que está en la fosa común, que no lo han encontrado, con todo lo que significa la desaparición forzada, que es por la ONU está catalogado con el mayor delito, ¿no? Porque no solo matan a la persona querida, sino que luego la hacen desaparecer para que ese dolor se transmita a familiares y a todo el círculo, ¿no? O sea, que sigue perpetuándose esa violencia. Decía que es importante contar con esas víctimas, con esa comunidad y también con el victimario, que es el que, digamos, o bien por una cuestión biológica, los que todavía quedan vivos, algunos, ¿de acuerdo? O bien sus familiares, se produzca ese diálogo o vamos a sentarnos, digamos, o vamos a intentar resolver desde lo micro un conflicto que nos sigue afectando a todos, ¿no? A la relación que tenemos entre unos y otros en este pueblo, a que tú recuerdas, a que tu tío, esto hay que pararlo en algún momento, ¿no? Tiene que haber tiene que haber un duelo, como digo también en la tesis, empezar a hacer un duelo real para a partir de ahí construir otra cosa, ¿no? Una convivencia que ahora mismo en esos pueblos está totalmente cortada, ¿no? Por ejemplo, en procesos, y esto es otro de los motivos por los que tenemos que aprender mucho de Latinoamérica, por mucho que muchas veces digamos que parece que vamos queriendo ser superiores en muchas cosas, ¿no? Desde este lado del mar. En Colombia, por ejemplo, los procesos llevados a cabo en la Comisión de la Verdad, en los procesos de paz, han incluso aplicado prácticas restaurativas en pequeñas comunidades y hay una persona responsable, que es le llaman el responsable de la comunidad, que es el que intenta, digamos, unir esas tres piezas, ¿no? Conseguir ese... O sea que en otros contextos se ha conseguido, es posible hacerlo. Y aquí ha habido, y esto lo cuento, bueno, esto no lo conté en la tesis, en un artículo posterior, ha habido ya brotes verdes, como se suele decir, o pequeños indicios de que la generación siguiente, la de los nietos de los victimarios, han dado pasos de decir, yo pido perdón en nombre de mi familiar por lo que hizo, siento el dolor de las víctimas y vamos a construir otra convivencia a partir de aquí, ¿no? En Argentina hay un movimiento muy interesante que se llama Historias Desobedientes, que son precisamente familiares de victimarios que han dado un paso diciendo nosotros nos desmarcamos de lo que significa nuestro padre, nuestro tío, nos unimos a vuestro dolor como víctimas y a partir de ahí construir, como decía, otra convivencia, ¿no? Pues ese podría ser un posible camino a visibilizar un poco lo que en España sigue siendo el mayor impedimento, que es dónde está el victimario, los que quedan vivos, que los hay,
y a partir de ahí empezar a construir otra convivencia, alimentar un poco esa reconciliación de que hablábamos y por supuesto contar siempre con la comunidad. Cuando reconoces a la víctima tienes que hacer un reconocimiento público y en ese reconocimiento tienen que estar tanto los familiares de la víctima como los familiares del victimario. Tiene que estar. Cuando decimos toda la comunidad, es toda la comunidad. Claro. Es algo que ha afectado a toda esa comunidad política pequeña y entre todos que es un poco la base del origen de esta disciplina. Muy bien. Bueno, Carlos, pues creo que ha sido una charla muy gratificante en muchos sentidos. Tocamos de un montón de temas. No sé si quieras agregar algo más. No, la verdad que en esta última parte hay mucho que hablar, pero bueno, es un poco la más... Pero sí, es un poco el buscar una sí, no, y esto que mencionabas, yo alguna vez te preguntaba sobre casos concretos, ¿no? De esta justicia. Eso es. Y creo que esta alusión a Colombia es interesante y habrá que estudiarla, ¿no? Sí. También para México, porque sí. son temas luego similares los que han acontecido en Colombia y en México, desde luego. Sí, el proceso de Colombia es reciente, han hecho un buen trabajo dicho por expertos no solo de allí, sino observadores internacionales que han alabado y aprobado ese proceso que está ahora en marcha y yo creo que tenemos mucho que aprender y llevan a cabo este tipo de... O sea, se han dado cuenta de que esa violencia ha roto esa convivencia en esa comunidad política o en esas miles de comunidades políticas micro que hay que resolver. Y a partir de ahí, de ese micro, empezar un poco a reparar lo macro, ¿no? El conjunto de la sociedad, etc. Me parece un camino, por lo menos, digno de explorar. Claro. Y que en un contexto tan difícil como Colombia, si se está pudiendo, con todas las dificultades que hay, evidentemente, y que está teniendo, si se está intentando y está dando algunos resultados, ¿por qué no intentarlo? Claro que sí. Muy bien. Pues muchas gracias. Damos fin a la conversación. Ha sido todo un placer. El diálogo continúa y los proyectos sin duda, también continúan. Fíjate la de temas que hemos abierto para seguir investigando, ¿no? Sí, seguro. Y bueno, esperamos que siga fructificando, ¿no? el vínculo. Y bueno, muchas gracias. Gracias a Emilia y Tana por la grabación. Gracias a ti, Emiliano, y un saludo a toda la comunidad latinoamericana de la que tanto, como he dicho varias veces, tenemos que aprender en tantas cosas. Sí, saludos a todos los que nos siguen desde la UDIR.